Hola, ¿cómo andan? Si me escuchan, necesito que me lo digan. Buenas, Hola, doctor. Hola, Tarde. ¿cómo andan? ¿Cómo va? No veo. Ah, sí veo. ¿Tienen idea más o menos cuántos chicos son en la comisión? ¿Aprox? No te escucho. Hay alguien que me está hablando, pero no. 20 y pico, 30 debemos ser, no más de Ah, eso. un montón. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Diego Belter. Yo soy médico neurocirujano, ex alumno de la facultad. Así que es un gusto poder charlar un poco con ustedes de esta especialidad que es un poco específica, ¿sí? Por ahí muchos de ustedes no le vayan a dar mucha bolilla, pero sí es importante porque es un arma que tenemos todos los médicos cuando terminamos la facu. Eh, Obviamente que todo el mundo quiere entrar a la residencia, hacer una especialidad, etcétera, etcétera, pero muchos tenemos que hacer algunas guardias previas y, bueno, los traumatismos de cráneo, los ACV, etcétera, siempre van a aparecer en las guardias y estaría bueno que sepan algo para poder defenderse el día de mañana. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es ver las patologías más frecuentes, ¿sí? Con las que se pueden encontrar en la guardia y ver qué se puede llegar a hacer más allá de agarrar el teléfono y llamar al neurocirujano, ¿sí? Eh, Doc, es esa... Sí, ¿usted me permite decirle algo antes que comience su clase? sí, sí, obvio. Nosotros mañana, a la hora que tenemos el Zoom con usted, la mayoría tiene el recuperatorio de Mato, de Clínica 2. Ajá, ¿A qué voy con esto? Yo creo que usted no puede cambiar su horario, pero le voy a avisar de que van a ser re poquitos los que van a entrar a tener la clase, la mayoría vamos a tener la falta, digamos. perfecto, sí, no Aviso, pasa pero nada. En todo caso, ¿sí? Lo que habría que hablar con el doctor Rosé, que él es el jefe de la cátedra. el doc Rosé dijo que usted no podía cambiar el horario, entonces, Sí, bueno, o sea, realmente vamos a ir a rendir el recuperatorio, digamos. obvio, obvio, más vale, obvio. Eh, lo otro que podemos hacer, estoy pensando, lo que pasa es que las clases, hay una clase de hoy que es bastante larga, que es TEC, que tienen un montón de patologías. Pero bueno, vamos viendo cómo va, ¿sí? Porque por ahí lo que podemos hacer es incluir los temas de mañana, hacer como un review rápido, como para que tengan una idea, ¿sí? Tampoco, neurocirugía tampoco es determinante, más allá de que creo que sí les entran un par de preguntas en el examen, pero más allá de eso, lo que quiero que entiendan es que está bueno que tengan idea de todo, ¿sí? Ustedes van a ser médicos generales, esa es la realidad, y la verdad que es feísimo cuando un médico de guardia se comunica con un especialista y no tiene ni idea de lo que es un Glasgow, por ejemplo, ¿sí? Entonces sepan que para eso está bueno entender un poco todas las patologías, para eso están buenas todas las especialidades y las clases que nosotros damos. Yo sé que Zoom, dar las clases por Zoom no es lo mismo, esencial, yo sé que muchas veces no está tan bueno, ¿sí? Pero bueno, es lo que les podía ofrecer este año, sinceramente, por eh, todo el laburo que tengo. Básicamente es eso. Así que vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Si damos las clases que quedan o charlamos un ratito. Para empezar a entender un poco todo esto, lo que yo quiero que ustedes tengan, perdón, que me están escribiendo por todos lados, lo que quiero que entiendan, ¿sí? Es que vamos a ver primero un poco refrescar un poco la anatomía basada en imágenes, que ustedes obviamente siempre van a solicitar, sobre todo en las patologías que vamos a ver más adelante, que es el trauma de cráneo. El trauma de cráneo es una de las patologías que más frecuentemente vemos en cualquier guardia, en cualquier parte del planeta Tierra, y por eso está bueno que ustedes sepan al menos visualizar una radiografía antero-posterior de cráneo, por ejemplo, que tenemos acá, y tratar de ver las distintas estructuras, porque en base a eso ustedes después pueden solicitar un estudio un poco más específico, que es la tomografía. Hoy en día, la gran mayoría de las clínicas o los hospitales ya tienen un tomógrafo,
Entonces un politrauma, un traumatismo de cráneo, normalmente lo que hacen es como una pantomografía y por ende también van a tener el macizo facial, la tomografía de cráneo, etc. Pero para ir refrescando algunas estructuras, ¿sí? Les puse esto. Uno de los tips que siempre doy a todos los chicos, que cuando ustedes ven una radiografía antero-posterior de perfil, una del seguimiento que deben hacer siempre en una radiografía de la visualización es esto, ver toda la convexidad del cráneo, tanto antero-posterior como de perfil, porque normalmente ahí es donde van a acantonar todas las soluciones de continuidad. Si ustedes hacen un seguimiento de la radiografía, viendo en el gatoscopio o viendo ustedes tras luz, van a poder ver si en la convexidad del cráneo hay alguna solución de continuidad. Eso se hace tanto frente como perfil. Después, obviamente, tenemos que ver la transposición de imágenes que generan, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que son las suturas, ubicar, porque muchas veces lo que sucede es que el paciente tiene un traumatismo en tal región y si nosotros no nos acordamos que anatómicamente hay estructuras, podemos pensar que esto es una fractura, ¿sí? Acuérdense que hay diferencias entre lo que son las suturas, las fracturas y la parte vascular. Cada uno nos va a dar a nosotros un indicio de qué podemos estar hablando. Ver las distintas estructuras, como el ala menor del efenoides, todo lo que es la órbita, y a nivel frontal, ¿sí? Acá tenemos el seno frontal, que como ustedes saben, muchas veces para la sinusitis o otras especialidades nosotros pedimos una radiografía anteroposterior del macizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están estas estructuras que como ustedes saben en la parte frontal nosotros tenemos el hueso frontal, que es uno de los huesos más duros del cráneo, pero en este lugar va a estar adelgazado porque nosotros vamos a tener una lámina externa y una interna, y en el medio aire. Eso lo hace mucho más débil que cualquier otra parte del hueso frontal. Y lamentablemente, todos los fenómenos que no utilizan casco cuando andan en moto o practican distintos deportes de alto riesgo, es ahí donde van a pegarse siempre. Y esto es una ventana o es un lugar ¿cómo puedo decirle? De ingreso, ¿sí? De todo lo que son los microorganismos, porque como ustedes saben, acá hay flora, ¿sí? Que normalmente es la que puede, si esta ventana se abre hacia adentro tenemos la dura madre. Un hueso que se abre hacia adentro, lo que puede hacer es cizallar o romper la dura madre, y todos los microorganismos que están en este seno, o sea, en la nariz, pueden ingresar y generar meningitis, absceso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en esta radiografía. Esto es lo de perfil, y acá podemos ver lámina externa, lámina interna, y en el medio aire y mucosa, ¿sí? Cuando se rompe, la ventana interna o el tercio interno ingresa, rompe la dura madre, y todos los microorganismos pueden llegar a ingresar y generar una gran infección a nivel de esa zona. Por eso es tan importante hacer exactamente lo mismo que hicimos antero-posterior. La convexidad, ¿sí? Podemos ver que no hay ningún tipo de solución de continuidad, y muchas veces lo que podemos hacer también es ver esto, ¿sí? Las 7 vértebras cervicales en una misma placa. ¿Por qué? Porque todo paciente politraumatizado, ustedes lo deben pensar como que es un paciente potencial de tener una lesión a nivel cervical siempre. Por eso van a ver que todos los pacientes que se bajan en la ambulancia en un accidente tienen el collar cervical, el rígido de Filadelfia, porque es de buena escuela pensar que uno puede tener alguna luxación o una fractura, algo pudo haber ocurrido a nivel de la columna cervical, ¿sí? No vamos a entrar mucho en tantos detalles, así también ustedes pueden ir a estudiar, ¿sí? Pero estos son distintas imágenes, distintas estructuras que nosotros podemos llegar a encontrar, ¿sí? En las radiografías de cráneo, frente y perfil. Son todas las estructuras que son de vital importancia, pero la que vamos a hacer hincapié hoy es la parte frontal o, como les dije anteriormente, alguna solución de continuidad a nivel anteroposterior, ¿sí? O de la convexidad, que también vamos a visualizar más adelante. ¿Por qué? Porque si ustedes ven alguna solución de continuidad, lo que deben pensar es en realizar algún estudio un poco más específico, que es la tomografía, para ver si no hay ninguna lesión.
Acá hay un ejemplo de una fractura, ¿sí? Una fractura muy, muy grande, que obviamente la importancia de esto es que las fracturas, como ustedes saben, como cualquier parte ósea, normalmente pueden llegar a sangrar. Entonces ustedes pueden ver que los pacientes tienen como algún cefalohematoma, ¿sí? Que muchas veces es el golpe más una hemorragia, o cuando se fractura el hueso puede ingresar sangre al espacio extradural. Si ingresa sangre al espacio extradural, puede ser un hematoma extradural y puede comprometer la vida del paciente. Por eso es, es de buena escuela pensar que cuando ustedes ven una fractura de las características, hay que solicitar una tomografía de cerebro para ver si no hay un hematoma o un sangrado adyacente a esta fractura, ¿sí? Esto es lo que les decía anteriormente, si nosotros vemos, ¿sí?, toda la convexidad, podemos encontrarnos con la fractura hundimiento a ese nivel. Lo que estuvimos hablando con anterioridad era también sobre la radiografía de columna cervical. La radiografía de columna cervical, esto es lo más importante que van a tener que ver siempre, en toda radiografía. Acá yo les tracé unas líneas que son las 4 columnas más importantes que si ustedes visualizan, ¿sí?, estas líneas, lo que van a poder llegar a hacer es ver si hay alguna fractura o alguna luxación en algún lugar de la columna, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es trazamos una línea anterior al cuerpo vertebral, posterior al cuerpo vertebral, posterior a la lámina y posterior a la apófisis espinosa, ¿sí? ¿Qué nos da esto? Si ustedes miran, hay una regularidad en las líneas. Cuando hay algún cabalgamiento, cuando hay alguna luxación, alguna fractura de alguna de las estructuras de las apófisis articulares, etcétera, van a ver que esto se mueve. Por ende, líneas se van a distorsionar y ustedes pueden pensar que este paciente está con una columna inestable, se llama porque para que se pueda mover una vértebra sobre otra, hay un montón de estructuras que deben romperse. Entonces, obviamente que esto necesita de un collar cervical y obviamente que necesita ver a un especialista. ¿Por qué? Porque esta subluxación que pueden causar algunas vértebras lo que hace es comprometer la médula y los pacientes pueden llegar a tener un cizallamiento a nivel medular y obviamente una cuadriparesia, por ejemplo, dependiendo la altura donde sufran la lesión. Entonces, por eso es tan importante. Lo anteroposterior en la columna es importante porque tenemos esto, el signo de la gota, la apófisis espinosa, ¿sí?, que lo que nos muestra normalmente es la centralidad de ellas, de la apófisis espinosa. Si la apófisis espinosa, por ejemplo, ustedes notan que esto está lateralizado hacia un lado, lo que podemos llegar a pensar nosotros es que hay una rotación de, de la columna vertebral o de una vértebra, ¿sí? Entonces podemos hablar de una luxación rotacional de la columna. Por eso es importante lo anteroposterior. Después, esto es más oblicuo, no tanto de perfil, que es importante para poder visualizar los agujeros de conjunción, ¿sí? Simplemente, ¿por qué? Porque cuando hay una luxación, lo que podemos llegar a ver nosotros es que hay un compromiso radicular, por ejemplo, a ese nivel. Lo dorsal, muchas veces es importante la de perfil, ¿sí? ¿Por qué va a ser importante la de perfil? Porque se van a encontrar también con caídas de altura. Al tener una caída de altura, lo que hace es una carga axial y repercute normalmente en las últimas vértebras dorsales o lumbares y genera con lo que se denomina una fractura de aplastamiento, ¿sí? Y bueno, esta otra radiografía, este otro nivel, perdón, no radiografía, sí es importante porque durante toda su vida van a tener que visualizar las lumbalgias de los vecinos, de los familiares, de los amigos, de todo el mundo. Entonces, está bueno que tengan una mínima idea de qué ver. Así que hacemos exactamente lo mismo que en la columna cervical. Trazamos las 4 líneas, ¿sí?, como les dije en mente, y esto es lo que nos va a mostrar, por ejemplo, en una guardia, en un politrauma, vamos a ver exactamente lo mismo. Si hay una luxofractura, por ejemplo, si hay un movimiento de una vértebra sobre otra. Lo otro que empezamos a hacer, ¿sí?, con los pacientes que vienen con lumbalgia, vemos los espacios intervertebrales que tengan,
¿sí? El grosor unificado en todos, ¿sí? Los niveles sea más o menos parecido. No vemos espondilodistesis, no vemos ningún fenómeno degenerativo. Pensamos que la lumbalgia que puede funcionar tranquilamente con analgésicos y kinesiología. Si las lumbalgias no mejoran con el tiempo, lo que se hace ahí sí es mandar al paciente con un especialista en columna. Pero si ustedes se acuerdan de las 4 líneas, lo más probable es que no se vayan a comer alguna patología que sea importante, ¿sí? Estos son ejemplos simplemente de fracturas de aplastamiento, de lo que le estaba comentando anteriormente, cuando hay una carga axial de arriba hacia abajo, lo que hace es comprimir los cuerpos vertebrales, y como los cuerpos vertebrales, si ustedes se acuerdan, histológicamente en el medio, o sea, los cuerpos vertebrales están diseñados como una catáfila de cebolla, y en el medio es donde menos resistencia tienen. Entonces, cuando sufren una carga axial, ahí es donde empiezan a desmoronarse, ¿sí? Por eso se llaman fractura de aplastamiento. Bueno, tomografía de cerebro. Eso con respecto a, y lo que quiero que quede en claro es que todo paciente con diagnóstico de politrauma, ustedes tienen que pensar que tiene una lesión a nivel de la columna cervical siempre. Acuérdense de eso. Si ustedes no llegan a ver hasta la 7ª vértebra cervical, lo que tienen que hacer es pedir al radiólogo que lo haga de vuelta y traccionar de última los brazos como para bajar los hombros, y entonces de esa manera poder ver la parte cervical hasta C7 aproximadamente, ¿sí? Doc, Otro, una consulta. sí, ¿Hay una forma de pedir la radiografía para que se vea hasta la 7ª o tenés, directamente tiene que venir con esa? normalmente si vos pones cervical, ¿sí? Debería venir hasta C7. Ah, ok, El, ok. el tema es que normalmente si el paciente es grandote, es obeso, ¿sí? Muchas veces el radiólogo va a hacer lo que puede y te va a mandar para que vos veas, y vos tenés que hacer magia. El problema de esto, es una de las cositas que, gracias a tu pregunta, ahora me recordé, es que cuando nosotros cambiamos de nivel, o sea, cervical, dorsal, lumbar, sacro, todas las vértebras tienen, obviamente, una articulación que es hipoficial y se llama por el tipo de articular superior con inferior, ¿sí? Esa es como se denomina. Pero cuando cambia de nivel, o sea, de cervical a dorsal, ¿sí? C7 a D1, lo que sucede es que ahí hay un movimiento mucho mayor. Y anatómicamente eso se denomina charnela, ¿sí? Las charnelas son como un aumento de la articulación, que lo tenemos también acá a nivel lumbar, por ejemplo, en esta imagen, lumbosacro. Entonces, es la importancia de por qué tenés que, si vos pedís una radiografía y te viene hasta C5, tenés que decirle al radiólogo, mira, puede haber una fractura en C7 por esto que estoy diciendo, que bueno, sabés cómo fue el mecanismo de tracción que tuvo el paciente, y por ahí decís que no tiene nada, el paciente se va, le retirás el collar cervical, y el paciente empieza a hacer una radicopatía o empieza a hacer algo y tiene algo ahí, ¿se entiende? Entonces, como el perfil no llega, porque por ahí muchos son grandotes, hay que pedir de última contracción de ambos hombros o algo así para poder ver eso, ¿sí? Pero es importante lo que recalcas. Bueno, eh, aclarado, ¿sí? Ok. Gracias. Seguimos. Esto es otra de las cosas, así como lo que acaban de mencionar de la cervical, esto es otra de las cosas que siempre es importante. Los cortes tienen que ser órbito-meatales, ¿sí? Si ustedes ven acá, ven las órbitas, ¿sí? Ven todo el conducto, el meato, ¿sí? Y si ustedes le puse acá al lado un corte sagital para que vean cómo va la incidencia de la tomografía. ¿Por qué les muestro esto? Porque muchas veces los técnicos, sobre todo en las guardias, ponen al paciente, y el paciente puede estar alcoholizado, puede estar con estupefacientes, puede estar o tener un sensorio alternante, entonces se mueven los pacientes y dejan en la cabeza de cualquier manera y no lo acomodan. Al no acomodar el paciente, uno lo que puede hacer es ver tangencial, y al ver tangencial te puede dar un error de interpretación de un montón de patologías, ¿sí? Por eso, ustedes
cuando vayan a pedir una tomografía del cerebro, tienen que ver que sea lineal, ¿sí? Que vean ambas órbitas, que vean ambos temporales, que vean la fosa posterior, o sea, ambos hemisferios cerebelosos, ¿sí? Eso es importante, que sea simétrico. Si no es simétrico, muchas veces no es eh, buena la técnica y te puedes llevar a pensar en cualquier cosa. Bueno, esto es también como para ir viendo un poco de anatomía, tronco del encéfalo, fosa posterior, cuarto ventrículo, temporales, ahí vemos la basilar, acá lo que vemos es básicamente la cisterna supracelular, todo esto es interhemisférico, frontal, si ven de este lado, es exactamente lo que estuvimos repasando un poquito, ¿sí? ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque quiero que se recuerden cuando vieron diagnóstico por imágenes, que vieron seguramente tomografía del cerebro, resonancia. ¿Por qué? Porque todas las estructuras tienen un orden, ¿sí? Como la línea media, ¿sí? Esto lo que empiezan a ver acá son los cuernos frontales del sistema ventricular, este es el tercer ventrículo, seguimos viendo todo acá lo que es el cerebelo, ¿sí? Fíjense de la manera que se visualiza el sistema ventricular, ¿sí? ¿Por qué les muestro? Acá tenemos a los tálamos, por ejemplo, ¿sí? Que son las estructuras que son la pared interna del tercer ventrículo. ¿Por qué les muestro estas imágenes? Porque cuando veamos traumatismo de cráneo, vamos a ver que todas estas estructuras se empiezan a mover hacia un lado. Y cuando se empiezan a mover hacia un lado, empiezan a generarle sintomatología al paciente, y eso es la importancia de la hipertensión endocraniana y todo lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, esto es importante que ustedes recuerden, cómo la sustancia gris y sustancia blanca se diferencian perfectamente, el colorido, ¿sí? Todo es muy importante de ver en las tomografías. No voy a recalcar en cada una de las estructuras, así vamos un poco más rápido, ¿sí? Y esto es un ejemplo de lo que le estaba diciendo con anterioridad. Acá vemos una lesión que es enorme, espontáneamente hiperdensa, que hasta mi mamá lo ve, si le mostramos la tomografía, y vemos cómo está todo, ¿sí?, lateralizado hacia el lado contralateral. Eso significa que acá hay un cono de presión que obviamente lo que está haciendo es comprimiendo y llevando a todo el sistema ventricular, colapsando, generando hernias, que vamos a ver ahora en un rato, ¿sí? Y obviamente genera sintomatología en el paciente. Fíjense esta tomografía. ¿Se acuerdan de los grises, de la diferenciación entre la sustancia blanca y sustancia gris? Acá no la ven, ¿sí? Acá es un gris homogéneo, que no es por la técnica del tomógrafo, sino porque lo más probable es que todo este lugar esté totalmente edematizado. Fíjense cómo no ven ningún surco, ninguna cisura, silvio, nada, está totalmente borrado, y eso es porque hay edema, hay hinchazón en el cerebro. Acá ven una lesión espontáneamente hiperdensa, que lo más probable es que haya tenido un golpe a ese nivel que haya generado eso, ¿sí? Fíjense esto, es exactamente lo mismo. Está todo prácticamente hipodenso con esta lesión gigante que es un hematoma extradural. ¿Por qué le decía el tema de las fracturas cuando, por ejemplo, si ustedes veían a este paciente, le hacían una radiografía de cráneo en la fractura, piden la tomografía y se pueden encontrar con esto? En este caso, esto es lo que yo les decía, que cuando se rompe el hueso puede sangrar hacia adentro. Y en este caso, por ejemplo, es algo muy chiquito, minúsculo, entonces no va a generar gran sintomatología en el paciente. Ahora, si esto fuese así de grande, empieza a generar cefalea, náuseas, vómitos, porque empieza a aumentar la presión adentro del cerebro, ¿sí? Estas son más características, esto se llama hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Fíjense los hilos de sangre, de hiperdensidad que tiene en todas las cisternas, un botón, este botón que ven acá, lo más probable es que sea un aneurisma, que esto es lo que ha sangrado, pero bueno. Más lesiones, espontáneamente hiperdensa, ¿sí? Esto es un hemoventrículo, y acá hay una diferenciación importante. Ven una hipodensidad, si lo comparan con el lado izquierdo, ¿sí? El lado derecho está totalmente hipodenso. Fíjense cómo queda una partecita del occipital y una parte del frontal. Esto es lo que nosotros conocemos como una ACV de la cerebral media del libro, ¿sí? Es como que todo
el lugar donde se perfunde por la cerebral media es totalmente isquémico. El problema de esto es que al ser tan grande, empieza a generar como un cono de presión y empieza a generar exactamente lo mismo que veíamos con anterioridad. Fíjense cómo el sistema ventricular del lado izquierdo es grande, está en su lugar, y el del lado derecho está pequeño y está totalmente lateralizado hacia ese lugar. Doc, consulta. Sí. La isquemia, o sea, ¿cuánto demora en manifestarse el ataque? Porque la El ataque, isquemia es eficientemente, digamos. sí, dependiendo el aparato que tengas, siempre. Pero en 4 horas, normalmente de 4 a 6 horas, ya debería aparecer una expresión en la tomografía. Si vos lo haces inmediatamente, lo probable es que no veas nada, ¿sí? Por ejemplo, La pregunta fue porque en clínica nos decían que cuando llega un paciente y creemos que tiene una ACV, se le hace sí, una tomo o una sí, resonancia. Y sí, si hay hemorragia, es hemorrágico. sí, Y si no, se vuelve a repetir a las 12 o 24 horas para ver si sí, eres isquémico. Por eso quería sí, saber en qué tiempo la evolución que se sí. manifieste la isquemia. ¿Sabes por qué? Se toman esas 12 horas porque ahí no vas a tener, va a estar totalmente instaurado, ¿se entiende? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es muy poco probable que vos veas un paciente con una isquemia dentro de las primeras 4 horas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona donde estés trabajando, son tipos que vienen de lejos. Si están en la, perdón, si están en la ciudad donde trabajas, también hasta que viene el familiar, o normalmente está con el foco, o que llaman a la ambulancia. Los ACV isquémicos bien tratados, ¿qué significa bien tratados? Que entran dentro de las 4 horas, ¿sí? Pueden salvarse. ¿Por qué? Porque podés hacer una angiografía, se llama, llegar hasta la arteria que está tapada, retirar el trombo y se reperfunde de vuelta a esa zona y no ha pasado absolutamente nada. Lamentablemente, eso se hace en 3 lugares en la República Argentina y o tenés que tener una obra social muy buena o vivir a 2 cuadras del Fleni en Núñez, en Belgrano, ¿sí? Es la realidad, porque lamentablemente no sucede eso, ¿sí? En el único lugar donde yo vi que hacen eso es allá, que llega el paciente, ya tienen todo un protocolo, los neurólogos están esperando, hacen absolutamente todo, entra al quirófano y se hace, y el paciente a las 48 horas vino con el foco, por ejemplo, y a las 48 horas el paciente le hace el examen físico y es como si nada hubiese ocurrido. El problema es que eso dependía, porque es lo que te digo, no pasa en las mejores familias, no, es la realidad. Bueno, continuamos. Esto, por ejemplo, es una isquemia ya instaurada, es una isquemia crónica, y fíjate, a comparación de lo que estábamos hablando con anterioridad, esto es una isquemia que tiene horas de evolución, ponele 12 horas, y fíjate cómo tenés la compresión, o sea, lo que estás haciendo es un cono de presión y estás apretando absolutamente todo, ¿sí? Y fíjate acá, tenés otra isquemia, pero acá lo que está haciendo es traccionando. Esto te da la pauta de que es una isquemia vieja. Fíjate la diferencia entre el ventrículo izquierdo y el derecho. El derecho está totalmente agrandado. Y ves una zona hipodensa, ¿sí? En el lugar que lo más probable es que acá haya sufrido una isquemia, y esa isquemia cuando empieza a cicatrizar el cerebro, lo que hace es como cualquier cicatriz, empieza a traccionar y agranda todo este sistema ventricular, ¿sí? O sea, es una diferencia que se ve en tomografía, por ejemplo. Pero esto ya tiene un mes mínimo, ¿sí? Esto es lo otro, ¿sí? Es el ACV hemorrágico. Normalmente el hemorrágico, cuando hay un ACV hemorrágico, no necesitas 12 horas para ver la sangre, ¿sí? La verdad que el paciente ingresa con un deterioro del sensorio, le haces la tomografía y por ahí pasaron 2 horas de eso, y haces la tomografía y lo más probable es que veas la sangre, ¿se entiende? Eso siempre, siempre sucede. Pero la verdad que como para protocolizar está perfecto lo que te dijeron en clínica médica, ¿sí? O sea, no, como para no errar conceptos, básicamente.
Esto es más, otro hematoma intracerebral se llama, ¿sí? Esto es el putamen, el globo pálido y putamen que ha sangrado, entonces pueden llegar a visualizar toda la sangre como en lugares un poco más profundos que vamos a ver en otras clases. Bueno, esto es resonancia, más tomografías, más lesiones, ¿sí? Fíjate, esta imagen es muy parecida al ACV que vimos con anterioridad, ¿sí? El ACV tenía una hipodensidad, pero llegaba como hacia frontal y llegaba un poco más hacia occipital. Genera efecto de masa y demás. Entonces, si en algún momento ustedes ven una lesión de esta y me dicen, es un ACV, o otro me dice, es un tumor, tranquilamente pueden ser los dos, son diagnósticos diferenciales, ¿sí? Muchas veces a estas patologías nosotros tenemos que hacerle una biopsia para estar totalmente seguro de que es uno u otro. Bueno, más lesiones. Este es un edema muy característico que se llama edema del dedo de guante, ¿sí? Que se ve mucho en las patologías a nivel metastásico sobre todo. Y de resonancia magnética, una de las, ustedes saben, T1, T2, eso yo no me voy a poner a comentar. Una de las particularidades de la resonancia magnética es esto. En la tomografía nosotros no podemos visualizar correctamente la fosa posterior. La fosa posterior es todo por debajo de la tienda del cerebelo, ¿sí? Y básicamente la escama del occipital. Todo eso es la fosa posterior. Como nosotros tenemos los peñascos generan un montón de artificio en la tomografía, entonces muchas veces no podemos visualizar la fosa posterior, ¿sí? Entonces, por eso, cuando ustedes piensan que hay una lesión a ese nivel, se pide una resonancia magnética del cerebro, ¿sí? Para visualizar estas estructuras. Esto es lo que le decía, ¿sí? Son, más allá de que también es una lesión enorme, fíjense con la nitidez que se ve, si este corte, sobre todo el axial, hubiésemos solicitado una tomografía, y lo más probable es que tenga un montón de rayos acá por un artefacto que te genera, ¿sí? Todo lo que es el peñasco. Bueno, eso con respecto a un repaso de imágenes, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo? Bueno, seguimos. Bueno, eh, esto es lo que estuvimos nombrando, ¿sí? Recientemente. Estábamos hablando de la hipertensión intracraniana. Este es un tema extremadamente largo, tedioso, molesto, y más para ustedes que por ahí no se van a dedicar a esto, ¿sí? Imagínense, para nosotros es tedioso, imagínense para ustedes. Pero bueno, lo que vamos a hacer es resumir para que ustedes entiendan un poquito por qué sucede todo lo que sucede a nivel del cerebro. Nosotros estuvimos viendo unas imágenes, unas lesiones, que lo que hacían era comprimir absolutamente todo, por ejemplo, el sistema ventricular, y desplaza las estructuras normales, y eso lo que genera es un síndrome de herniación, ¿sí? Eso lo que empieza a generar es como un aumento de presión. Adentro del cerebro, para que ustedes se imaginan, adentro del cráneo, perdón, está el cerebro que tiene el líquido cefalorraquídeo, tiene las arterias, tiene las venas y tiene la presión normal íntima, ¿sí? Todo eso va a generar una presión que se llama presión intracraniana, ¿sí? Cuando hay una masa, por ejemplo, un tumor, vamos a poner la lesión más significativa, un tumor que empieza a crecer adentro del cerebro, lo que empieza a suceder es que el cerebro empieza a moverse, se empieza a mover el líquido cefalorraquídeo, empieza a ir hacia la médula, por ejemplo, hacia la columna, las venas empiezan como a contraerse por la presión, no porque tengan la capacidad contráctil, ¿sí? Y todo esto lo hacen como para poder mantener una presión homogénea y una presión intracraniana constante, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que llega un momento que los sistemas de compensación a nivel cerebral ya no pueden hacer más esto, y ahí es donde empieza a aumentar la presión intracraniana. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras que estuvimos hablando están adentro del cráneo, y como están adentro del cráneo, el cráneo es algo rígido,
cerebro no tiene lugar para moverse, ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Entonces queda totalmente ahí y es donde empieza a aumentar la presión, ¿sí? Esto es más o menos un poquito de lo que, sí, lo que estuvimos hablando recientemente, ¿sí? Esto también, eh, y esto es lo que les estuve explicando yo con anterioridad, ¿sí? Nosotros tenemos la caja cerrada, tenemos el cerebro, la arteria, vena y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y acá tenemos la presión intracraneal. Cuando está todo bien, ¿sí? Cuando hay una masa, por ejemplo, acá no hay absolutamente nada. Acá la masa empieza a crecer, entonces hay una compensación normal. Ahora, cuando la masa crece, lo primero que se afectan, como ustedes ven, es el líquido cefalorraquídeo, la parte venosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan inteligente que lo que trata de hacer es mantener una perfusión cerebral constante. ¿Por qué? Porque si no se isquemia el cerebro, ¿se entiende? ¿Cuál es el problema? Que cuando aumenta mucho la masa, las venas, ¿sí?, se contraen porque se colapsan por este agrandamiento que hay adentro del cerebro, y al colapsarse no hay flujo retrógrado, o sea, llega un momento que hay un stop, entonces la sangre no puede seguir ingresando porque no sale, ¿se entiende? Eso es fisiología básica. Esto lo mismo sucede a nivel cerebral. Entonces ahí es donde empieza a aumentar la presión, como les muestro acá, ¿sí?, intracraneal. La masa aumenta, ya no se puede compensar con todo esto de mandar líquido, de que las venas colapsen, de que las arterias colapsen, que el parénquima se achique, y empieza a aumentar la presión, y es donde se generan las herniaciones, ¿sí?, que es ese parénquima que se va hacia otro lado, ¿sí?, y empieza a aumentar la presión intracraniana. La presión normal, ¿sí?, que tenemos normalmente en un adulto es entre 10 y 20, siempre, ¿sí? Cuando la presión aumenta por encima de 20 más de 1, 3 horas, estamos hablando de una hipertensión endocraniana. En los niños es hasta 15, ¿sí?, pero es más o menos lo normal. Si alguien te dice 15 es lo normal, está perfecto. Eso es lo que mantenemos nosotros como una presión intracraniana en un adulto, ¿sí? Cuando esto se descompensa, empieza a aumentar absolutamente todo y el paciente empieza a deteriorarse, ¿sí? Cuando se empieza a deteriorar, nosotros podemos tener estos signos que son los más importantes dentro de la hipertensión endocraniana. Esta que le puse acá es como una tríada muy conocida que se llama tríada de Cushing. Esta tríada de Cushing está dada por hipertensión, ¿sí?, bradicardia y trastornos respiratorios, que básicamente es que el paciente empieza a saturar de una manera mala, ¿sí? Eso es lo que empieza a suceder en el paciente con hipertensión endocraniana cuando se ve la tríada de Cushing. No, si ustedes buscan en algún lugar, la tríada de Cushing muchas veces no se visualiza en todos los pacientes que tengan hipertensión endocraniana, ¿sí? Sí empiezan con cefalea, este es el signo cardinal de la hipertensión endocraniana, vómitos en chorro, ¿por qué? Porque hay irritación de los núcleos del vómito, entonces los pacientes por ahí no han comido absolutamente nada y vos ves que tienen, es como la meningitis, ¿sí?, tienen los vómitos en chorro. Después lo que empieza a suceder es que pueden llegar a tener algún tipo de parálisis, dependiendo dónde se encuentra la lesión, pueden tener parálisis de cualquier par craneal, ¿sí? O una de los signos que nosotros vemos es el edema de papila. Vemos toda la ingurgitación de los vasos, de los capilares a nivel de la papila, que nos está hablando de una hipertensión endocraniana. El paciente, si esto continúa, el paciente empieza a tener el deterioro rostro-caudal, que lo habrán visto en neurología, ¿sí?, y obviamente entra en un estado de coma permanente. Y posterior, si no se hace nada, la muerte del paciente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que si no se trata rápidamente, si la lesión es muy grande, el paciente obviamente llega a la muerte, ¿sí? Por eso es tan importante tratar de ver y diagnosticar rápidamente.
Como ustedes van a ser médicos generales, les puse también algo sobre pediatría. Uno de los reparos más importantes siempre en pediatría es ver las fontanelas, ¿sí? Si los chicos son menores de 2 años, normalmente la fontanela anterior tiene que estar permeable, tiene que estar abierta. La fontanela posterior es la que se cierra antes, al año o antes, y la anterior se cierra por último. Entonces muchas veces ahí nosotros podemos hacer ecografías o palpar la fontanela. Cuando ustedes ven un chiquito que, por ejemplo, tiene ingurgitación de todos los capilares del cuero cabelludo, normalmente como son chiquitos, tienen muy poco pelito y se pueden ver toda la ingurgitación de los vasos capilares del cráneo, ¿sí? Cuando tocan la fontanela y ven que está muy tensa o está bombé, está como hacia arriba, eso es un signo totalmente directo de una hipertensión endocraniana. Hay que tomografiarlo y mandarlo con un especialista urgente al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no empieza a suceder todo lo otro. Empieza a deteriorar el paciente y va a llegar obviamente a un síndrome de herniación con la muerte de él. La diferencia que tienen los chicos es que como tienen el cráneo abierto, ¿sí? Porque tienen la fontanela abierta, porque tienen las suturas abiertas, ¿sí? Que no están todavía osificadas, los chicos, perdón, lo que puede llegar a suceder es que el cráneo del chico empieza a crecer y se transforma en una macrocefalia, que vemos un montón de eso, ¿sí? Que no se ha actuado rápidamente, entonces los chiquitos vienen con una cabeza enorme y es porque tienen, por ejemplo, una hidrocefalia o tienen alguna otra patología. Eso es muy, muy importante. Y cuando la lesión está ya muy avanzada, pueden llegar a tener todos estos signos que les puse acá, que son el ojo de sol naciente, que es porque el paciente no puede incursionar los globos oculares hacia arriba, que es la parálisis de los pares craneales, básicamente. ¿Sí? Y le comentaba como síndrome de herniación. ¿Sí? Es cuando hay un cono de presión y una parte del cerebro se mueve hacia el otro lado. Por ejemplo, esto es frontal. ¿Sí? Esto es lo que nosotros conocemos como subfalcial, perdón. Es el temporal que pasa, porque acá nosotros tenemos dura madre, ¿sí? Tenemos la hoz que separa el cerebro derecho del izquierdo, por decirlo de alguna manera. Ahí hay dura madre, ¿sí? Pero hay un lugar que no llega a la dura madre, que es esta. Entonces, si nosotros tenemos un cono de presión, lo que va a hacer la parte del frontal es pasar hacia el otro lado y en ese lugar van a pasar distintas arterias. En este lugar, si ustedes se acuerdan de anatomía, en este lugar pasa una arteria muy importante que se llama la pericallosa, que va hacia arriba y va a drenar a toda la parte frontal del cerebro. Cuando hay esta herniación, se colapsa y obviamente al colapsarse hay un montón de isquemia frontal y los pacientes empiezan a tener un montón de cambios de conducta, se frontalizan básicamente, ¿sí? Bueno, esto es simplemente ejemplos de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Con las distintas herniaciones. Esta es la más importante de todas, ¿sí? Esta acá. Nosotros podemos tener algún cal, ¿sí? Este es el uncus, esta es la parte interna del temporal, que es una de las partes que más se hernia, porque acá está abierto, acá no hay dura madre. En todos los lugares donde no hay dura madre, se puede llegar a herniar una estructura. Esta estructura se puede herniar, por ejemplo, a este nivel y colapsar el tronco del encéfalo. Si eso sigue creciendo, llega a todo el deterioro retrocaudal y la muerte del paciente, porque obviamente no funciona mal, ¿sí? Bueno, eso hablando de hipertensión endocraniana y de síndromes de herniación. Esto sí es importante porque ustedes tienen que tener una breve idea de cuándo nosotros tenemos que monitorizar a los pacientes. ¿Qué es monitorizar? Es esto. Es poner un catéter, ¿sí? A nivel del parénquima cerebral. Este catéter lo que va a hacer es, va conectado a un sistema cerrado que está monitorizado. A ver, acá tengo una imagen. Es esto. ¿Sí? Esta es esto. Hay un catéter, como ven acá. Esto es simplemente, son los reparos que les puse, que ustedes no tienen por qué saberlo, ¿sí? Acá pueden ver una imagen, creo que tengo otra imagen. A ver. Esto acá es, ¿sí? Este es el catéter que va conectado a este monitor y nos va dando distintas ondas y nos va dando distintos
valores, ¿sí? Esos valores son importantes porque nos van a expresar a nosotros esto que estuvimos hablando. Nos va a ir mostrando cómo el paciente está tratando de compensar ese aumento de presión y por ahí la presión empieza a aumentar, ¿sí? ¿Cuándo nosotros necesitamos poner un catéter? ¿Cuándo necesitamos monitorizar? Cuando tenemos un paciente con un Glasgow de 8 o menor y una tomografía anormal, ¿sí? O sea, un paciente que llega en coma y tiene una tomografía anormal. ¿Qué significa tomografía anormal? Tomografía con alguna lesión, ¿sí? Cuando nos encontramos con eso, esos son candidatos a poner un catéter de PIC, de presión intracraniana, ¿sí? ¿Para qué? Para ver eso. Los distintos catéteres son estos, simplemente este es el que va dentro del ventrículo, este es el intraparenquimatoso, este es el extradural y este es el subdural. Es dependiendo de la ubicación que nosotros podamos llegar a utilizar, ¿sí? El que más se utiliza hoy en día es este, el intraparenquimatoso. Es una fibra óptica que ingresa en el parénquima cerebral y arroja un montón de información cuando va conectado a este monitor. Una de las informaciones son las distintas ondas, tenemos 3 ondas, P1, P2 y P3, que van a estar totalmente asociadas con el ritmo circulatorio, con la sístole, ¿sí? Con la estancia del cerebro y con la diástole del corazón nuevamente. Esto es, ¿sí? P1, P2 y P3. Es esto que venían con anterioridad. Acá está totalmente alterada igualmente, ¿sí? Fíjense cómo hacen unos picos. ¿Por qué? Porque el paciente está con una presión intracraniana. P1, les dije, tiene que ver con la sístole, ¿sí? A nivel cardíaco. P2 tiene que ver con la estancia, ¿sí? Que puede llegar a tener el cerebro. Y P3 tiene que ver con la diástole. Cuando se relaja, todo empieza a bajar. Como ustedes ven, la diástole y todo esto tiene que ver, o la estancia, tiene que ver con la venosa o con la estancia del parénquima. Cuando todo esto se altera, ¿sí? Lo primero que empieza a suceder es que se empieza a alterar estas ondas. Acá tengo un gráfico, fíjense, eso es lo normal, ¿sí? Ven P1, P2 y P3. Cuando la presión empieza a crecer, fíjense como P3 y P2 empiezan a aumentar. Y después es como una meseta sola que no nos dice absolutamente nada, ¿sí? Bueno, esto también es lo que se utiliza hoy en día para diagnosticar la presión intracraniana, que es el Doppler transcraniano. Muchas veces los terapistas ya lo hacen a esto, ¿sí? Que es para ver básicamente el índice de pulsatilidad, que es como cuánta resistencia o cuánta vasoconstricción están teniendo los vasos sanguíneos, ¿sí? El aumento del índice de pulsatilidad es un signo de hipertensión endocraniana. Bueno, estas son las medidas generales, esto sí es muy importante que ustedes tengan una idea, simplemente más allá de que no lo vayan a hacer, pero las medidas generales siempre en la presión intracraniana son estas. Fíjense las imágenes que les puse. Acá hay una flexión lateral, acá hay una hiperflexión, y como ustedes saben, las venas del cuello, si están colapsadas, no vamos a tener, ¿sí?, todo lo retrógrado venoso, vamos a estar colapsando justamente y vamos a estar impidiendo que vuelva todo hacia el corazón. Por eso yo les puse acá cabecera a 30 grados, ¿sí?, como para disminuir la presión intracraneal. La posición tiene que ser neutra, ni esto, nunca, ¿sí? El paciente obviamente va a estar intubado y eso ya lo hacen la parte de terapia intensiva, no ustedes. Pero lo que tienen que acordarse siempre es que el paciente tiene que estar a 30 grados y relajado en una posición totalmente neutra. Y este es el algoritmo básicamente que utilizamos nosotros para ver cuándo llegamos a esto. Nosotros en neurocirugía hacemos lo que se denomina la craniectomía descompresiva. Esto que vieron, perdón, esto que ven acá, esta cicatriz que ven acá, eso es una craniectomía compresiva, ¿sí? Se abre un colgajo muy grande, creo que después tengo una imagen allá.
se abre un colgajo muy grande de piel para tratar de retirar un fragmento de 12 centímetros anteroposterior, más o menos. Se saca un fragmento de hueso y se abre la dura madre como para poder darle un lugar de respiro al cerebro, ¿sí? Eso es la craniectomía descompresiva. Y se hace cuando todos estos pasos no funcionan. ¿Qué significa? Ingresa un paciente con un Glasgow de 8 o menor, le hacemos la tomografía, vemos que tiene contusiones, por ejemplo, ¿sí? Decimos, bueno, doctor, hay que poner una PIC. Ok, le ponemos el catéter de PIC, el catéter de PIC da alto, los terapistas empiezan a sedar al paciente, tratan de hacer lo que se llama una terapia hiperosmolar, tratan de utilizar manitol, todo esto que está acá, la hipocapnia o hipotermia, se utiliza en países desarrollados. Acá en Argentina no hay, ¿sí? Y cuando nada de eso mejora la presión intracraneal, terminamos en esto, lo que se denomina la craniectomía descompresiva, que es llamar al neurocirujano y decir, bueno, mira, no nada funciona, tenés que entrar. Y ahí lo que nosotros hacemos es retirar ese fragmento de hueso y el cerebro hace como una herniación hacia ese lugar para descomprimir toda la presión que hay dentro. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, algo que quieran? Si no, continuamos. Igual esto va medio de la mano. Bueno, ahora empezamos con las patologías que nos vamos a encontrar, ¿sí? Fue como una introducción para entender por qué los pacientes presentan esa sintomatología cuando vemos las diferentes lesiones. Trauma de cráneo o TEC, ¿sí? Es esto básicamente. Es la alteración física o funcional del parénquima cerebral secundario a un intercambio de energía cinética. Esto es porque, como ustedes saben, los pacientes, por ejemplo, alguien que viene en una moto, viene a una cierta velocidad y se encuentra contra algo que está totalmente quieto, ¿sí? O a una velocidad menor. Entonces ahí es donde ese intercambio de energía, ¿sí? Genera un golpe del cerebro con el cráneo o con algún otro material. Para que ustedes entiendan esto, el cerebro está depositado, se deposita en el cráneo, y es como que tiene un amortiguador natural que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y el cerebro se mueve adentro del cráneo. Más, por ejemplo, en los pacientes que son grandes, añosos, que tienen una hipotrofia de todo esto, una atrofia del cerebro. Entonces, cuando hay un cambio de energía, se moviliza el cerebro y las rugosidades que tiene la base del cráneo puede llegar a generarle algún tipo de lesión, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Estos son los mecanismos, por decirlo, ¿sí? Más frecuentes, que es por una lesión penetrante, ¿sí? Una herida de arma de fuego, por una agresión por terceros, que es por contacto directo, aceleración y desaceleración lineal, es esto que estábamos hablando, cuando el cerebro se mueve, ¿sí? A nivel lineal adentro del cráneo, ahí es donde estas rugosidades del cráneo pueden llegar a lastimar. Y después tenemos la rotacional, que es lo mismo que la lineal, pero es donde se mueve el cerebro para un lado y para el otro, y lo que sucede es que las fibras muy chiquititas se dañan, ¿sí? Porque al moverse rotacionalmente se rompen estas fibras y los vasos sanguíneos que van con las fibras nerviosas y producen como pequeñas hemorragias muy chiquititas, que lo vamos a ver también. Esto es lo más importante del traumatismo de cráneo, más allá de tratar de poder visualizar y ver las patologías y entender y de qué se trata, es lo que ustedes deben hacer con estos pacientes que tienen un traumatismo de cráneo, ¿sí? Esto seguramente ya lo vieron en Emergento, ¿sí? La vía aérea y la columna cervical es lo más importante de todo.
Cuando ven un paciente con un trauma de cráneo, un politrauma, lo que deben ver es la permeabilidad de la vía. Inmovilizar al paciente, como lo vimos ya cuando arrancamos esto, que podemos utilizar el collar cervical, ¿sí? El convencional, podemos utilizar manual, si es un chiquito, o la lateralización, el cervical, más lateralización, barras laterales. ¿Por qué? Porque con el collar cervical, el paciente lo que no puede hacer es anteroflexión, pero sí puede rotar hacia un lado o hacia el otro. Por eso se ponen, ¿sí?, estas barras laterales, ¿sí?, que ayuda a que el paciente no pueda movilizar columna para ningún lado. Tenemos que ver, ustedes cuando vayan a un área de shock, que es donde normalmente van todos los politraumas, ¿sí?, van a ver que las enfermeras ya están tan instruidas en todo esto que llega un paciente un politrauma, llega a un lugar cerca de donde hay un tubo de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente le ponen una bigotera, salvo que el paciente esté totalmente consciente y pueda respirar, pueda contestar absolutamente todo. La gran mayoría de los pacientes no llegan en ese modo, por eso llegan con ese collar cervical y nosotros tenemos que desnudar prácticamente al paciente y empezar a ver todos los patrones. Primero la ventilación, como vimos, ¿sí? Debemos ver todos los patrones respiratorios, si el paciente no está utilizando músculos accesorios, si hay que administrar oxígeno o si hay que intubar al paciente directamente, ¿sí? Eso es lo más importante. Después viene todo lo circulatorio. Empezar a ver, sobre todo en las partes distales, manos y pies, ¿sí?, si el paciente tiene pulso arterial, ¿sí?, si el paciente tiene alguna escoriación o algún sangrado, y en este lugar, en este momento, es donde nosotros llamamos a la gente de imágenes para que hagan un ecofaz. El ecofaz es como una especie de ecografía rápida que analiza si hay líquido libre en la cavidad, como por si hay un trauma interno, ¿se entiende? Porque si hay un trauma interno hay que diagnosticarlo rápido porque si no el paciente se desangra, ¿sí? Por eso hay que hacer el control de las hemorragias, tanto internas como externas. Si hay una lesión en algún lado, hay que controlarla urgentemente. Después viene todo lo que es el examen neurológico, que es el Glasgow, básicamente, y la evaluación de las pupilas. Tenemos que ver si las pupilas son simétricas, si las pupilas están reactivas, y obviamente el estado de conciencia del paciente con el Glasgow. Acuérdense que el Glasgow va hasta 15, el menor es 3, ¿sí? Y lo que evalúa es la respuesta, la apertura ocular, motor y verbal. Son esas tres cosas que van a evaluar, que va a evaluar el Glasgow, ¿sí? No evalúa absolutamente ninguna otra cosa, ni las pupilas, ni nada de esas cosas, ¿sí? Solamente la respuesta ocular, motora y verbal, 15 lo máximo, 3 es lo mínimo, ¿sí? Y es para esto. Todas las clasificaciones que ustedes estudian en cualquier patología, van a ver que es para que ustedes para que todos en realidad podamos hablar en un idioma universal. ¿Qué significa? Si ustedes llaman y me dicen, Doc, tengo un paciente con un TEC, un Glasgow de tanto, yo entiendo más o menos cómo se encuentra el paciente. Es distinto si me llama y me dice, no, sí, está medio confuso, mareado, después me llama otro y que puede interpretarlo distinto. Entonces, con un Glasgow es leve, moderado o grave, ¿sí? Es dependiendo a este Glasgow y a mí me da la idea de cómo puede estar el paciente. Un paciente que tiene un Glasgow de 8 es un grave, 9 a 13 es un moderado y 14 a 15 es leve, ¿sí? Y también dependiendo de esto es como nosotros podemos internar a los pacientes. Puede ir a una cama de clínica médica, a una cama de terapia intermedia o puede ir a una terapia intensiva, ¿sí? Esa es la importancia. El Marshall, nada, no lo tienen que saber, pero es simplemente una escala tomográfica, ¿sí? Es algo que a mí me va a dar la pauta de que este paciente va a ser hipertensión endocriniana o no. Y cuando nosotros tenemos el daño, nosotros podemos dividirlo en esto, en un daño primario y un daño secundario. El daño primario es lo que sucede en el momento del trauma, del cambio de sinergia, ¿sí? Es lo que sucede en ese momento. El secundario ya es debido a la pérdida de la capacidad que puede llegar a tener el cerebro
cerebro desregularse todo lo vasomotor, ¿sí? Que puede ser el edema, como estuvimos viendo, esa imagen que era un gris, ¿sí? Una hipodensidad absoluta, bueno, eso era el edema, la hinchazón cerebral. Eso es una lesión secundaria, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de algunas lesiones primarias. Esto que están viendo acá es un scalp, ¿sí? Que vemos mucho, sobre todo en heridas por mordedura de perro. Estas son heridas sucias que hay que suturarlo totalmente de manera discontinua, hacerle obviamente un buen lavaje y demás, como para poder ver cómo va evolucionando y va a necesitar un tratamiento antibiótico sí o sí. Las fracturas podemos tener, perdón, estoy yendo muy rápido. Las fracturas podemos tener lineales, ¿sí? O hundimiento, como estuvimos viendo anteriormente. De la base del cráneo que estuvimos viendo, o de la bóveda, ¿sí? Y podemos ver lo que se llama como abierta o cerrada, ¿sí? Que es dependiendo si hay alguna lesión en los tegmentos, si también la piel y demás están abiertas. Esto era lo que estábamos hablando también, hoy cuando arrancamos la parte de imágenes, ¿sí? La diferenciación entre una sutura, entre una fractura y entre lo vascular. Para que ustedes tengan una idea, las suturas son grotescas y parecen algo dentado, ¿sí? Y tienen una ubicación anatómica, ¿sí? Las fracturas y lo vascular pueden cruzar las suturas, pero acuérdense que lo vascular siempre tiene como, es algo más serpentiginoso, si se quiere, y tiene ramas casi siempre. En cambio, una fractura normalmente, ¿sí? Tiene un trazo único que puede ir para cualquier lugar, o después es una fractura conminuta, ¿sí? Pero es simplemente para diferenciar, por ejemplo, esto, ¿sí? No hay ninguna rama, no hay absolutamente nada. Fíjense acá, algo lineal, ¿sí? Una fractura. Esto es como vemos intraoperatorio. Esto es lo que les decía cuando arrancamos, ¿sí? El tema de las fracturas. Esto es una fractura de hundimiento, por eso es tan importante ver la convexidad del cráneo. Si vemos la convexidad, podemos encontrar esto, ¿eh? Y ahí solicitamos la tomografía de cerebro, y en la tomografía de cerebro vemos esto, los fragmentos, cómo han ingresado al cerebro, y esto muchas veces puede generar una lesión cerebral, puede romper la dura madre, generar una fístula, ¿sí? Bueno, esto es una lesión enorme, está todo fracturado, neumoencéfalo, intracerebral. Las indicaciones no es importante que sepan, así que vamos a seguir. Esto es lo que sucede, lo que les estaba comentando. Cuando hay una fractura, hay un fragmento que se hunde, y lo que puede hacer es dañar la dura madre y el parénquima cerebral, ¿sí? Esto es un poco importante a tener en cuenta, ¿sí? Siempre que ustedes tengan una fractura, sobre todo del macizo facial, tienen que pensar que puede haber una fractura en la base del cráneo, ¿sí? Siempre. O sea, fractura del macizo facial, piensen que puede haber una fractura de la base del cráneo. Y nosotros vamos a tener dos signos que seguramente en clínica ya lo vieron, que era el signo de Battle, ¿sí? Que es la equimosis retromastoidea, que es cuando hay una fractura a nivel de esa estructura, a nivel de la fosa media, o en la fosa anterior, en la base del cráneo hay una fractura, podemos tener lo que se denomina como ojo de mapache, ¿sí? Esto, cuando ustedes ven, tienen que pensar en alguna fractura de la base del cráneo. Si piensan en alguna fractura de base de cráneo, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos llegar a pedir una tomografía de cortes muy finos para poder ver dónde está la lesión. Cuando hay una fractura de base de cráneo, está contraindicado el uso de sonda nasogástrica siempre. ¿Por qué? Porque la base del cráneo puede ser anterior también, y cuando los enfermeros pongan la sonda, esto puede seguir y puede generar esto, que es una atrocidad en el cerebro de este paciente, se muere, ¿sí? Literal. Entonces, tengan cuidado, porque muchas veces los que indican todas estas cosas somos nosotros los médicos, pero los enfermeros ya
como están totalmente aceitados en algunos lugares, se la mandan solos, ¿sí? Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, el daño axonal era lo que hablamos hoy, de esta aceleración y desaceleración, pero rotacional, ¿sí? Del cerebro, cuando viene el cerebro con velocidad, pero se mueve hacia un lado, lo que podemos llegar a tener son el daño de las arterias pequeñas, ¿sí? Y de la parte nerviosa que va en el interior del cerebro. Y nos da esta imagen, ¿sí? Que son pequeñas hemorragias internas córtico-subcorticales, por llamarlo de una manera, ¿sí? Que nos da el indicio de que el paciente ha sufrido un daño axonal difuso. El estudio gold standard para diagnosticar el daño axonal difuso es la resonancia magnética, siempre. Ustedes cuando piensen en un daño axonal, hay que pedir una resonancia magnética cerebro siempre. El problema de esta patología es que los pacientes se desconectan por completo. Son pacientes que están como una especie de síndrome de claustramiento, es algo muy, muy feo de ver, ¿sí? Y si ustedes miran la tomografía, simplemente tiene una, dos, acá hay algo muy chiquitito, ¿sí? Son petequias insignificantes, pero pueden generar un montón de sintomatología en el paciente, ¿sí? Esa es la importancia de esta patología, de entender esta patología. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, seguimos con hematoma subdural. Ahora vamos a ver hematoma subdural, extradural, que la única diferencia es cómo se forman y la ubicación. ¿Qué significa? Como ustedes saben, entre el cerebro y la dura madre está el espacio subdural. Entre la dura madre y el cráneo está el espacio extradural. Nosotros lo que vamos a ver ahora es la parte subdural. ¿Qué sucede acá? Acá normalmente hay vasos, ¿sí? Por ejemplo, si este fuese el lugar normal, esto es el cerebro normal, nosotros lo que tenemos acá son vasos sanguíneos que van desde el parénquima hasta la dura madre. Cuando nosotros tenemos un golpe, esos vasos sanguíneos se pueden romper y generar un hematoma, una hemorragia a este nivel. O cuando el paciente, por ejemplo, recibe algún golpe, se puede llegar a golpear alguna arteria del parénquima, ¿sí? Y generar un sangrado a este nivel. Lo vamos a dividir en agudo, en subagudo y en crónico. Los agudos son todos los que están dentro de los primeros 3 días, ¿sí? Todo aquel paciente que utiliza anticoagulantes, obviamente que puede aumentar hasta, yo les puse hasta 7 veces, pero que tienen que tener en cuenta que puede aumentar un montón el riesgo del sangrado a este nivel, ¿sí? Esto es lo que estuvimos hablando con anterioridad. Este es el lugar donde se acantona la hemorragia y que puede ser por la laceración, como vimos, ¿sí? O el desgarro de algún vaso superficial. Esto es lo que veíamos. Se puede dañar algo de esto, ¿sí? O lo que está conectado a la dura madre. Todos los síntomas que ustedes van a ver siempre son los mismos. Cefalea, náuseas, vómitos, dependiendo dónde esté ubicado la lesión, puede llegar a generar una midriasis, ¿sí? Puede llegar a generar un foco contralateral, etcétera, hasta llegar al coma del paciente. Este hematoma, lo que tiene es que el hematoma subdural agudo se ve muchas veces en personas más jóvenes, ¿sí? En personas añosas puede llegar a generar una morbimortalidad muy, muy alta, ¿sí? Porque los hematomas son muy grandes porque tienen un montón de capacidad para almacenar esto. Bueno, esto es más o menos lo que vemos nosotros en una cirugía. Esto lo que ven acá es la dura madre, ¿sí? Esta partecita es la dura madre, este es el hematoma. Nosotros lo que tenemos que hacer es absorber todo este hematoma, tratar de ver qué es lo que está sangrando y reponer todas las distintas capas a ese nivel. Todo lo que está posterior a los 4 días y 3 semanas se denomina
subdural subagudo, y el problema que tiene este subdural subagudo es esto, ¿sí? Que da una imagen muy parecida al parénquima cerebral. Si uno no presta atención, muchas veces podemos encontrarnos con esto. Y el crónico sí nos va a dar una característica totalmente distinta. El crónico lo que nos muestra es una imagen totalmente hipodensa, ¿sí? Fíjense en las dos imágenes. Y esto es porque la sangre ya se ha degradado por completo, ¿sí? La metahemoglobina se ha degradado por completo, y lo que empieza a generar es como un cono de presión, como una especie de proteína que empieza a arrastrar agua. Al empezar a arrastrar agua, lo que hace es, empieza a crecer, no por la hemorragia, sino por este contenido líquido, ¿sí? El hematoma extradural, nosotros lo podemos llegar a ver en el espacio extradural. El problema que tiene el hematoma extradural, que es una emergencia neurológica. Estos pacientes hay que operarlos cuanto antes porque pueden pasar esto. Puede ser que el paciente esté totalmente lúcido y de un momento para el otro deteriora y se puede llegar a enclavar el paciente, ¿sí? Puede generar un síndrome de herniación muy, muy grande y se puede morir. Por eso hay que tratar de operarlo cuanto antes. Esta es la característica, ¿sí? Y obviamente que nosotros tratamos de operar a estos pacientes cuanto antes, como les digo. Estas son las imágenes denominadas contusiones hemorrágicas, que a diferencia del hematoma intracerebral, que vamos a ver mañana, me parece, porque ya se está extendiendo mucho esto, lo que vamos a ver mañana, a diferencia, estas contusiones son muy parecidas, a ver si hay una imagen acá, son contusiones, pero que se dan porque el cerebro choca en algún lugar con estas rugosidades que estuve comentando, ¿sí? Así que al moverse, se daña el cerebro y genera estas pequeñas hemorragias en distintas estructuras. Esta es la imagen de la craniectomía descompresiva que les comenté con anterioridad. Se trata de retirar un fragmento de hueso muy, muy grande. Acá ven toda esta engurgitación de los distintos vasos corticales, ¿sí? Esto es una sufusión hemorrágica, porque acá hay una hiperemia. Cuando hay un golpe muy grande, como esto, por ejemplo, hay una hiperemia de todos los tejidos y por eso sangran y muchísimo, la verdad. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que utilizar esa craniectomía, ¿sí? Como ustedes ven, esta es toda la incisión parecida a la que vimos hoy. Esta es la dura madre, es lo que normalmente tapa a todo el cerebro, y lo que se trata de hacer es reacondicionar esto, utilizar esta dura madre, utilizar otro tejido como para reparar y volver a envolver el cerebro, pero darle mucho más espacio del que tenía anteriormente. Entonces, de esta manera se vuelve a cerrar sin el hueso, obviamente, y se trata de darle un lugar alternativo al cerebro como para que pueda respirar y que toda esa zona que estaba totalmente colapsada o de penumbra no se termine isquemiando, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, algo? Así pueden ir a estudiar. Doctor, Sí. ¿la válvula esa que queda después de la hipertensión endocrinal en los niños queda para siempre o cómo sería? Perdón, ¿cómo? ¿La hidrocefalia? ¿Post hipertensión endocranial Sí. en los niños es para siempre o cómo es? En realidad, la hidrocefalia es secundaria a alguna patología, alguna etiología. Eso justo es lo que vamos a ver mañana también. La hidrocefalia se produce porque hay en algún lugar de la circulación que está totalmente cada, por decirlo, ¿sí? Ah, no, o sea, sería como causa, Claro, no como consecuencia. claro, la hidrocefalia genera la hipertensión endocrinal, ¿se entiende? Sí, sí, entendí. Solo que pensé que era al revés, entendí eso. No. Y ahí lo que hay que hacer es tratar esa hidrocefalia, que es con válvulas, hay distintos prototipos que se utilizan hoy en día
como para poder aliviar ese aumento de presión que genere la hidrocefalia. ¿Ok? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, algo más que quieran saber? Mañana, bueno, si tienen que rendir, no pasa nada, ¿sí? No queda otra que iba a hacer. Yo voy a estar, tengo que estar porque está así, y si no va nadie directamente, yo entro y bueno, después le diré al doctor Rosé que no hay nadie. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, chicos, que rindan bien entonces, ¿eh? Y espero que les haya servido un poco esto. Gracias, Doc. Dale, Gracias. sí, ¿me querías preguntar algo? Perdón. ¿No? Ah, ok. Chao, chao, entonces.